Sean todos bienvenidos a mi canal de crochet. El día de hoy les traigo este bonito sombrero. Los materiales que vamos a necesitar son lana gruesa de 4 milímetros de grosor. Estaremos usando aproximadamente 200 gramos. También vamos a usar un ganchillo o aguja para tejer de aluminio de 3.50 milímetros. Y por último, una tijera. Para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Sacamos la hebra, hacemos el nudo y lo ajustamos. Levantamos una cadena, pero esta no va a contar. Hacemos lazada, sacamos y cerramos. Ya tenemos el primero, sacamos hebra y lo cerramos de una vez. Así vamos a continuar hasta que tengamos un total de 9 medios puntos altos. Completamos 9 medios puntos altos, unimos en la primera cadena donde comenzamos con un punto deslizado para cerrar la vuelta. Giramos, tiramos de la parte de atrás de la hebra para cerrar por completo el centro. Siguiente vuelta, vamos a hacer aumentos en todos. Levantamos una cadena que no cuenta y en ese mismo lugar hacemos 1 y 2. En el que le sigue hacemos 1 y 2 en el mismo lugar. Y así vamos a continuar con cada una de las cadenas de la base, haciendo un aumento en cada una hasta que completemos 18 puntos. Llegamos al final de la vuelta con 18 medios puntos altos, unimos en la primera cadena con punto deslizado y cerramos la vuelta. Para la siguiente hacemos la cadena en el mismo lugar, hacemos un aumento, 1 y 2. En el siguiente solo hacemos un punto y en el que le sigue otro aumento, 1 y 2 en el mismo lugar. Siguiente, solo 1. Y vamos a continuar de esta misma forma, un aumento, un punto solo, un aumento, un punto solo y un aumento hasta terminar y unimos con punto deslizado. Completamos la tercera vuelta. Para la cuarta hacemos lazada y comenzamos con aumento, 1 y 2 en el mismo lugar y no los vamos a tejer demasiado apretados. Tenemos el primer aumento, en el siguiente hacemos un punto solo, en el que le sigue hacemos otro punto solo y luego otro aumento, 1 y 2 en el mismo lugar. Seguimos repitiendo un punto solo, 2 puntos solo y otro aumento. Aquí tenemos un aumento, 2 puntos, un aumento, 2 puntos y un aumento. Continuamos toda la vuelta, llegamos al final, unimos con el punto deslizado y siempre vamos a comenzar con el aumento. Luego vamos a hacer 3 puntos y un aumento, 3 puntos y un aumento. Y consecutivamente vamos a ir aumentando los puntos solos. Los aumentos se mantienen igual. Próxima vuelta sería un aumento, 4 puntos solos y un aumento. Y luego otra vuelta más donde vamos a tener un aumento con 5 puntos solos. Y una última donde tenemos un aumento y 6 puntos solos. Cuando lleguemos al final de la vuelta número 8, unimos con un punto deslizado para cerrarla. Terminamos los aumentos, 1, 6 puntos, un aumento, 6 puntos solos y un aumento. Ahora vamos a hacer 2 vueltas más, pero de punto sobre punto. Hacemos la primera cadena que no cuenta, sacamos la hebra y hacemos el punto. Pasamos al siguiente y hacemos 1. Siguiente, también hacemos 1. Y así continuamos todo alrededor manteniendo los 72 puntos. Llegamos al final, unimos con un punto deslizado y hacemos una vuelta más de punto sobre punto. Una vez terminamos la segunda vuelta sin aumentos, tenemos un total de 10 contando desde el centro y mantenemos los mismos 72 puntos altos. Ahora cortamos la hebra
vamos a hacer una cadena, la ajustamos y cortamos la hebra para cambiar el color. Lo que nos queda de la hebra lo vamos a ir escondiendo a medida que vayamos trabajando. Tomamos el siguiente color, hacemos el nudo, lo ajustamos y lo conectamos donde terminamos. Y lo ajustamos. Levantamos una cadena en el mismo lugar, hacemos un medio punto alto y mantenemos las dos hebras en el gancho. Hacemos lazada, saltamos uno en la base y en el siguiente sacamos, pasamos por dos, una vez más sacamos, pasamos por dos, tenemos 4 hebras, las cerramos de una vez. Levantamos 1, 2, 3 cadenas y en la primera argolla que formamos la cadena, sacamos la hebra, la estiramos solo un poquito, pasamos por 2 y reservamos en el gancho. Volvemos a hacer lazada. En el siguiente punto hacemos lo mismo, 1 y 2 puntos sin terminar. Ya tenemos 4 hebras, saltamos uno a la base y en el siguiente hacemos otros 2, 1 y 2. Ahora que tenemos las 6 hebras, las cerramos de una vez. Volvemos con 3 cadenas, 1, 2 y 3. En la argolla sacamos hebra, pasamos por 2 y reservamos. Hacemos lazada. En el siguiente hacemos un punto sin terminar, 2 puntos sin terminar, saltamos uno en la base y otros 2, 1 y 2. Volvemos a completar las 6 hebras, pasamos por todas a la vez, levantamos 3 cadenas, hacemos el punto que pertenece en la parte de arriba y seguimos repitiendo. Siguiente, volvemos a hacer 1, 2 puntos sin terminar, saltamos 1 y hacemos los últimos 2. Completamos 6 hebras encima del gancho, la cerramos toda de una vez y seguimos repitiendo estos mismos pasos hasta terminar la vuelta. Cuando lleguemos al final de la vuelta, lo vamos a unir en el primer espacio justo encima del motivo con un punto deslizado. Hacemos una cadena para apretar y levantamos una cadena más. En el mismo lugar hacemos un segundo medio punto y lo cerramos. Una cadena de separación y ahí mismo repetimos un medio punto sin terminar, un segundo medio punto sin terminar y cerramos. Hacemos lazada, pasamos al próximo espacio, hacemos un medio punto sin terminar, un segundo medio punto sin terminar, tenemos 3 hebras, las cerramos de una vez. Cadena de separación y en el mismo lugar repetimos un segundo. Sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Sacamos, pasamos por 2 y reservamos. Tenemos las 3 hebras, las cerramos de una vez. Volvemos a hacer lazada y continuamos repitiendo en cada uno de los siguientes puntos. Hacemos 1, hacemos 2 sin terminar, cerramos las 3 hebras, cadena de separación y en el mismo lugar 1 y 2. Volvemos a tener 3 hebras, las cerramos, lazada y pasamos al siguiente, así hasta terminar la vuelta. Cuando lleguemos al final de la vuelta, unimos con punto deslizado justo en el centro del primer motivo y cortamos la hebra. Cambiamos el color nuevamente al azul, hacemos el nudo, lo ajustamos y lo colocamos en el mismo lugar donde terminamos. Los trozos de lana
que nos quedan los vamos a ir escondiendo dentro de los puntos. Hacemos una cadena de altura, un medio punto alto y en el mismo lugar un segundo medio punto alto. Donde tenemos la cadena de separación entre motivo y motivo, ahí vamos a hacer un medio punto alto. Donde está el motivo, hacemos 2. 1 y 2 en el mismo lugar. En la separación entre motivo y motivo, hacemos 1. Y así vamos a continuar toda la vuelta. 2 en el centro y 1 en la separación, hasta que lleguemos al final y unimos con punto deslizado. Una vez completamos la vuelta de color azul, comenzamos con 2 puntos y terminamos con 1. Lo vamos a unir justo encima del primero con un punto deslizado y cortamos la hebra para volver a cambiar el color. Tomamos una vez más el color blanco y vamos a repetir esta vuelta. Hacemos el nudo, lo ajustamos y en el mismo lugar donde nos quedamos, ahí conectamos la hebra. Ajustamos el nudo. Levantamos una cadena lazada en el mismo lugar, sacamos hebra, hacemos un punto sin terminar, saltamos uno en la base y en el siguiente hacemos otros 2, 1 y 2. Tenemos 4, lo cerramos de una vez, levantamos 3 cadenas en el mismo lugar, hacemos un punto sin terminar, lazada, en el siguiente hacemos 1 y 2 puntos sin terminar, tenemos 4 en el gancho, lazada, saltamos 1 en la base y en el siguiente volvemos a repetir otros 2. Ya tenemos 6, lo cerramos de una vez, volvemos a levantar 3 cadenas y seguimos repitiendo. Es esta primera vuelta. Luego que lleguemos al final, lo vamos a unir y repetimos la segunda vuelta de color blanco. Cuando lleguemos al final de la segunda vuelta, unimos justo en el punto del centro con punto deslizado. Cortamos la hebra para volver a cambiar el color. Hacemos el nudo. Y luego vamos a ir escondiendo lo que nos quedó. Ahora vamos a conectar el color azul para repetir esta línea que tenemos en el centro. Conectamos el siguiente color justo donde terminamos. Hacemos lazada, la pasamos por dentro y lo apretamos hasta que cierre por completo el nudo. Ya que lo tenemos cerrado, levantamos una cadena, esta no cuenta, y ahí mismo vamos a hacer 2 medios puntos altos, 1 y 2 en el mismo lugar. En el espacio entre motivo y motivo hacemos un punto. En el espacio de las cadenas donde está el motivo hacemos 2. Y así vamos a continuar toda la vuelta. Un aumento en el centro del motivo y un solo punto donde está la separación. Una vez llegamos al final de la vuelta, unimos con un punto deslizado en donde comenzamos para cerrar. Levantamos una cadena, hacemos lazada y en el mismo lugar hacemos un medio punto alto pero un poquito más flojo. Seguimos con la segunda cadena, hacemos 1, 2, 3,
4, 5 y contando las cadenas del inicio tenemos un total de 6 medios puntos altos. Ahora vamos a hacer en el número 7 un aumento. Tomamos y hacemos 1 y en el mismo lugar hacemos otro. Ahora repetimos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y volvemos a hacer otro aumento. Y así vamos a continuar toda la vuelta, haciendo 7 puntos y un aumento. Cuando lleguemos al final de la vuelta, terminamos con un punto solo. Unimos en la tercera cadena. Levantamos una y seguimos repitiendo. En el mismo lugar hacemos un punto. Esta vez no tienen que contar. Solamente vamos a ir haciendo punto sobre punto. Cuando lleguemos al aumento, justo en el centro, en esa cadena, volvemos a hacer un aumento. Continuamos punto sobre punto. En la cadena donde está el aumento hacemos un aumento y así hasta terminar la vuelta. Vamos a hacer aproximadamente 2 vueltas más repitiendo exactamente lo mismo. Punto sobre punto y encima del aumento un aumento. Cuando alcancemos el ancho del ala deseado, les dije que íbamos a colocar 3 líneas en total de aumentos, pero todavía no quedaba lo suficiente ancho. Aumenté un total de 5. No tiene ningún cambio, ninguna diferencia, solamente aumento sobre aumento y punto sobre punto. Es todo. Tenemos ahora un total de 5 líneas aumentando y punto sobre punto. De aquí en adelante vamos a hacer un par de vueltas más o dependiendo qué tan larga quieran el ala. Si la quieren mucho más larga, pueden aumentar un par de vueltas más. Mientras no se vaya ondulando el ala, todo está bien, pueden seguir aumentando. Ahora solamente vamos a hacer punto sobre punto, ya que cuando hacemos los aumentos siempre en el mismo lugar nos va quedando una especie de curva, una pequeña curva. Para que no se vea así, vamos a hacer solamente punto sobre punto, un par de vueltas más para terminar. Una vez completamos las 2 vueltas de punto sobre punto, ya podemos ver cómo el borde nos queda mucho más recto, ya no se notan las pequeñas curvas. Cortamos la hebra para cambiar el color. Si ustedes no quieren cambiar el color, lo pueden dejar sin cortar. Ahora colocamos el color blanco justo donde terminamos. Hacemos el nudo, lo apretamos muy bien. Vamos a ir tomando de punto por punto. Tomamos el punto, pasamos por dentro y cerramos. Vamos a la siguiente cadena, sacamos la hebra y la deslizamos. Siguiente cadena, sacamos hebra y deslizamos. Y ya nos va quedando un borde de color blanco. Vamos a continuar todo alrededor. Cuando lleguemos al final, hacemos punto deslizado y cortamos la hebra. Cuando lleguemos al final de la vuelta, unimos con el punto deslizado, cortamos la hebra y ya nos quedó completamente listo para ser utilizado. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like. Si aún no estás suscrito al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en un próximo video.